Y aquí en el versículo que estamos, en el 46 dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, o sea, el propósito va incluido, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, le dice Jesús, ¿a quién? A sus discípulos. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Aleluya. Hablando de la venida del Espíritu Santo. Dígale al que está al lado suyo: tenemos un propósito específico. Amén. Tenemos un propósito específico. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Me pongo en tus preciosas manos, Señor, para que usted, Señor, hable a través de mi vida, Señor, y podamos, Señor, entender, Señor, que tenemos un propósito como iglesia en el nombre de Jesús. Que cada uno podamos entender la parte que recibiremos en esta hermosa noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Puede ocupar su lugar, hermano. Se dará cuenta que hay una familia que no está aquí entre nosotros, la mayoría, o casi todos. Amén. Nuestro hermano Antonio perdió a su cuñado, a Jorge Lemus, por el quien estuvimos orando. Ya pasó a la presencia del Señor. Amén. Cristo dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Un lugar de espera. Amén. Donde cada uno de nosotros, si el Señor no viene, iremos a descansar allá hasta que el Señor venga por su pueblo. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, en esta tarde quiero ser muy corto, pero muy preciso en lo que queremos nosotros comunicar. Sé que faltan muchas personas, entre ellos personas que sirven. Nuestro hermano José también fue a Nacadoches, al hospital, y lo digo, ¿verdad? Porque su familiar está padeciendo, amén, y no hay esperanzas. También pidió que oráramos por ello. Y hay muchas personas, hermanos, que no están aquí por estas causas, sus familiares y otras circunstancias. Pero la mayoría que estamos aquí como líderes, hay líderes de altar, hay líderes, amén, de escogidos en el ministerio de alabanza, líderes escogidos en el ministerio de la enseñanza. Gloria a Dios por lo que estamos, Dios nos permite estar aquí. Y si usted, hermano, está conmigo, quiero que entendamos, para los que ya somos viejitos acá, que la iglesia, hermanos, se compone de personas, ¿sí? Quiero que me entienda. La iglesia se compone de personas. Y la iglesia, como estuvimos en la clase anterior y la clase pasada, hablábamos que la iglesia o eclesia significa la llamada afuera o llamada afuera. Y cuando nosotros miramos, hermanos, el comportamiento, las actividades de los discípulos, de los apóstoles, hay un momento donde ellos se quedan en Jerusalén después de la venida del Espíritu Santo. Jesús dijo que se quedaran en Jerusalén para la venida del Espíritu Santo, pero ellos se establecen en Jerusalén y se quedan allí predicando, enseñando el Evangelio, hasta que llega la temporada de una persecución. Y la iglesia, hermanos, después de que el apóstol, los ancianos y el apóstol Pablo incluido, asesinan a uno de los discípulos llamado Esteban, amén, y lo apedrean, y todos salen huyendo porque
el apóstol Pablo pidió cartas a las autoridades para perseguir a la iglesia. Y muchos de los que estamos aquí conocemos la historia de lo que sucedía, hermanos, a la iglesia que predicaba el evangelio de Jesucristo. Porque la iglesia, hermanos, era una amenaza. La iglesia, hermanos, era un sistema que estaba operando en medio de una religión pasada, de una religión caída, de una religión que no tenía eficacia. Pero también la iglesia, hermanos, estaba operando en medio de un gobierno donde se les reconocía como los césares, que gobernaban la ciudad, gobernaban a Jerusalén, gobernaban a muchas naciones que estaban establecidas. Y Jesucristo, hermanos, el nombre de Jesús era el Señor. Y para el imperio romano, que estaba establecido en muchos lugares, especialmente podemos mirarlo en las escrituras en Jerusalén, no se podía predicar a otro señor, porque allá había un señor que era el César. Entonces, cuando se predicaba de otro rey o de otro señor, entonces el imperio se levantó contra estos humildes hombres que predicaban el evangelio, de tal manera que perdieron todo, salieron huyendo, perdieron sus casas, perdieron familias, perdieron amigos y tuvieron que salir huyendo porque la persecución fue muy violenta para ellos en esa temporada. Y lo que quiero, hermanos, así de un golpe decirte es que ellos estaban acostumbrados al culto de edificio, ¿sí me explico? Al culto de templo, y se estaba volviendo una tradición, hermanos. Se estaban estableciendo ahí en la iglesia, se establecieron los diáconos, que son los servidores, y se empezaron a establecer los ancianos. Y de una manera la iglesia, hermanos, levanta también un concilio y se empiezan, hermanos, a asentar de una manera tranquila. Pero cuando llega la persecución, hermanos, el concilio, ¿qué importó el concilio? ¿Qué importó lo que ellos ya tenían, las reformas que habían hecho en la ciudad, el lugar donde se habían establecido? Cada uno huyó por su vida porque había una persecución. ¿Cuántos están aquí? Entonces, hermanos, hubo un cambio. Diga conmigo, hubo un cambio. Pero dígalo como que ya se quiere ir, hermano. Hubo un cambio. Sí, ayúdame para que te motívame, ¿no? Que también necesitamos motivación a veces. A veces cuando terminamos de cantar, hermano, ya quisiera yo decir, hermano, vamos a orar para ser despedidos. Gracias por venir al concierto. Gloria al Señor. Y hablando de lo que cantamos, hermano, hoy, nada que ver con lo que practicamos anoche. No sé qué pasa con el sonido. Anoche nos divertimos, qué bonito se escuchaba todo. Llegamos y vamos a orar por los instrumentos. Gloria a Jesús. Vamos a orar por todo lo feo que se escucha acá. De repente necesitamos traer un buen ingeniero de sonido y necesitamos buenas bocinas. ¿Cuántos dicen amén? Dígame, hermano. Necesitamos buenas bocinas. Necesitamos buenos instrumentos. Necesitamos gente que siembre. Aleluya, se acabaron los amenes. Gloria al Señor. Así que hubieron cambios, hermanos. Y los cambios, a nadie le gustan los cambios, ¿sí o no? Los cambios, hermanos, son muy difíciles para las costumbres que nosotros tenemos. ¿Cuántos miran los foquitos que tenemos acá arriba? ¿Sí se miran? Sí, miran los foquitos. Esos cambian de colores. El color que queremos escoger lo cambiamos. Pero parece nada, hermanos. Pero vino una hermana y creo que vinieron unos varios, vamos a decir así, y dijeron, hermano, ¿por qué pusieron esas luces ahí? Ay, hermano. Y le dije, ¿qué pasó, hermana? ¿Por qué pusieron esas luces ahí, hermano? ¿Tienen algo de malo? Yo pregunté, ¿no? ¿Tienen algo de malo? Dijo, pues no estoy acostumbrada. Pues acostúmbrese porque voy a poner más acá arriba, le digo. Y también voy a poner humo allá por las puertas. La gente, hermanos, no le gustan los cambios. Un cambio pequeño y la gente se espanta. Yo no es cierto que voy a poner humo, pero a veces me gusta hacer así con las personas que se espantan, ¿no? Dar un poco de sarcasmo. Y la gente, hermanos, no está acostumbrada al cambio. Y no sé cuántos
¿Cuántos conocen a un predicador que se llama Gigi Ávila? ¿Cuántos aman a Gigi Ávila? ¿No? Un tremendo predicador, revolucionario en sus tiempos. Para nosotros, los jóvenes de 40 años, pues no tiene mucha peso sobre nosotros, ¿verdad? Por los jóvenes de 40 años, menos los de 20 años. Ya que Gigi Ávila ni lo conocemos, menos. Israel, ¿tú conoces a Gigi Ávila? No, no conocí, ni ha oído, creo, nada de él. Pues el hermano Gigi Ávila, hermanos, en sus tiempos, levanten la mano los que tienen televisión en sus casas, hermano. Todos los que tienen televisión en su casa. Yo he ido a su casa, hermano. Yo tengo dos de esas bonitas que se vieran, de las delgaditas. Ya viene el mundial, hermanos, y me gusta ver el mundial. Antes era pecado, hermanos, tener una televisión en la casa. Y Gigi Ávila decía, hermanos, que la televisión, ¿se acuerda que era una caja con que mamá decía, párate y cámbiale al canal 2 de las estrellas? Le daban vuelta y a veces nos quedábamos con el botón y le metíamos ahí algo para que volviera a pegar y volviera a agarrar cambiar los canales porque se barría. Me acuerdo que una vez mi mamá le fundimos el cajón del diablo ahí en la casa y nos pegó porque era nuestro entretenimiento, hermanos. Pero para Gigi Ávila, hermanos, era el cajón del diablo, la televisión. En aquellos tiempos, hablando 20 años atrás, hermano, no, perdón, unos 30 años atrás, sí, 30 años, 35 años atrás, el que tenía una televisión, hermano, ¿no? Impío, pecador, rebelde, endemoniado, necesitaba liberación, hermano. Y los cambios, hermanos, se van dando. De hecho, yo estuve en una iglesia, hermanos, donde solamente se usaba el piano. Mire cómo llevó el cambio. Yo fui a esa iglesia, tenían el piano y tenían el bajo y tenían una guitarra, 3 instrumentos. Y en uno de esos tiempos que yo estuve yendo, pusieron la batería en el altar. Y estaba yo escuchando un predicador que decía que la batería era un instrumento de los rock and rolleros y la batería en el altar era lo peor que pudiera haber. Ese instrumento que está allá, que toca Israel, esa batería era la endemoniada y cuanta cosa, no, de los rock and rolleros, satánica. Imposible que la metieran a la iglesia. Y me acuerdo que yo en esa iglesia, una iglesia bautista, tenían la batería y de repente en un culto llegamos y ya no estaba la batería. La quitaron. Usted dirá, ya sé de qué iglesia está hablando, hermano. Ya no estaba la batería, la quitaron. Porque la batería era como algo fuera de orden. Y luego se establecieron lo que se conocen como las rondallas. Y las iglesias llevan muchas veces muchos cambios. Pero muchos de los cambios es según la mentalidad de ¿quién? Del líder. El líder impone muchas veces su autoridad y piensa que de esa manera debe de ser el culto, y este instrumento, esto y esto no, esto y esto sí. Y poco a poco, hermanos, nos hemos dado cuenta que aquellos ancianos predicadores celosos del altar ya murieron y no se han dado cuenta que ya está la batería, que ya hay guitarra, la guitarra eléctrica, la que toca Lalo. ¿Quién, hermanos, iba a querer una guitarra eléctrica? Si esa guitarra lo único que hacían, ¡ah!, los rock and rolleros también. No quería nada de eso. Y la iglesia, hermanos, ha ido cambiando. Pero los cambios, hermanos, según la mentalidad del líder, van a haber diferentes cambios. A mí los cambios no me espantan. Los cambios no me quitan el sueño. A mí, en lo personal. Y cuando yo hablo de cambios, hermanos, los cambios, los tiempos, los músicos, nosotros los ancianos, lo digo de esta manera, decimos, el músico debe de traer pantalón de vestir, debe traer la camisa fajada, puede un saquito ahí que se mire bonito, zapatos bien limpiecitos. Así debe ser un salmista. Lo catalogamos que así debe de ser. Si nosotros comparamos a los músicos de acá y comparamos a los Gilson, decimos los Gilson están endemoniados, ¿verdad? Con cabello largo y usted mira cómo andan ellos, ¿no? Y con algunos con aretitos y usted sabe cómo anda la onda ahí. Y no se sorprenda, hermanos, que un día, hermanos, en los tiempos, si Cristo no viene, de aquí a 30 años vamos a tener una generación.
diferente, hermano, más con una mente, puedo decir así, más abierta. Y los cambios, hermano, ¿se acuerda a cómo nos vestíamos antes? Los pantalones de acampanado, las camisas esas que cuando las lavábamos de algodón, no sé cómo se llaman esas, de unas camisas que eran así de muchos colores, muy simpática esa camisa que estuvo saliendo un tiempo, una moda, unas grandotas, ¿no? Y los pantalones anchotes. Y esa moda ya pasó, hermano. Esa moda ya quedó atrás. Los pantalones acampanados, la camisa esa de rayón o nailón, no me acuerdo cómo se le llamaban. Esa camisa que para plancharla era un desastre, ¿no? Todo eso, hermanos, ya quedó en lo pasado. Y cambios, hermanos, vienen cambios. Ahorita miramos los muchachos, la nueva moda, los pantalones pegaditos que usan, que no sabe si van o vienen. Y dice uno, yo no me pondría esos, pero puede venir una generación, hermanos, que los más ancianos, cuando miran a un muchacho que sube así, van a decir, pastor, bájelo porque ese muchacho está endemoniado. No, y eso puede ser posible porque no estamos acostumbrados a eso y tenemos una forma, una mentalidad de cómo deben de ser las cosas, cómo debe vestir un siervo, cómo debe vestir una señorita, cómo debe vestir una dama, cómo debe vestir la pastora, cómo debe vestir el pastor, etcétera. Y esos cambios, hermanos, no los podemos detener. Pero la Biblia, diga conmigo, pero la Biblia no cambia. Ella es firme. La Biblia no cambia. Y lo que Dios ha establecido en la Biblia, no hay hombre, no hay ser humano que lo quiera cambiar. Ella está establecida en los cielos. Y la suma de su palabra es verdad. Lo dice la Escritura. Lo dicen los Salmos. Entonces, hermanos, los cambios en la forma, no de actividades, de músicos, de instrumentos o de forma de vestir, esos cambios, hermanos, podemos decir serán irrelevantes un día, ¿sí? Será algo normal mirar que la forma de vestir tal vez un día pueda cambiar con otro pastor que diga, pues vístanse así, ¿no? Hay iglesias donde nosotros nos espantamos acá si las muchachas del coro suben con pantalón. Hay otras iglesias que vamos y nos administran mujeres con pantalón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero nosotros no tenemos esa costumbre, ¿sí? Nosotros somos religiosos, buenos religiosos, ¿no? Que decimos así debe de ser la hermana que canta, ¿verdad? Pero hemos ido a otros eventos donde las personas, el coro nos ministra y sentimos la presencia de Dios, pero tienen pantalón las muchachas. Entonces, hermanos, esos cambios pueden llegar un día a esta iglesia dependiendo del pastor que esté enfrente. Pero recalco, la palabra de Dios permanece para siempre en los cielos. Pero la forma, hermanos, que Dios ha establecido, y aquí es donde quiero entrar, debemos de entender que el discipulado, hermanos, eficaz debe de tener, hermanos, más que un enfoque interno, debe de tener un enfoque externo, porque el enfoque interno, hermanos, puede ser algo que nos hemos acostumbrado en una forma tradicional de tener todo, de estar enfocados acá, lo que hacemos acá, lo que decimos acá, lo que planeamos acá, el programa que tenemos acá. Lo que yo quiero decirle, hermanos, es que afuera debemos de tener un enfoque más preciso, pero necesitamos tener la experiencia y el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros sirvamos de inspiración a otras personas que colaboran con nosotros para llevar a cabo el plan, hermanos, que está establecido en la palabra de Dios. La pregunta, hermanos Miguel o pastor Miguel, ¿cuál es el plan? Jesús le dijo, escrito está, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
Entonces, hermano, el cambio que yo quiero enfocarme en esta tarde es un cambio de lo interno a lo externo. No sé si me estoy explicando. Que lo que Dios nos ha dado a nosotros como ministros, como hermanos, como hermanas, como hermanos en la fe, que hemos recibido dones y talentos, cada uno de nosotros tenemos una capacidad que la usemos para predicar el evangelio y traer a las almas a los pies de Cristo. No a la iglesia, sino a los pies de Cristo. Y si la gente, hermanos, decide venir a la iglesia, que sean bien atendidos, ¿sí? Que no te enfoques, hermano, en tu mamá. Por ejemplo, mi mamá que está aquí, y que termine el culto y yo vaya, o que comience el culto y yo vaya y mi mamá la traiga a la primera silla, le dé una agüita, ¿no? Le dé un juguito o lo que necesite, que ella se sienta bien, porque ella es de casa. Pero si nosotros, hermanos, actuamos de una manera externa, es esperar la persona que no conocemos, la persona que viene quebrantada, la persona que viene herida, la persona que viene atormentada, la persona que viene enferma. Tengamos nosotros la capacidad de recibirla con amor, ¿sí? Recibirla con amor, olvidarte de aquí, de tu trabajo interno, de tu familia, de tus amigos, y enfocarnos nosotros a esa persona que está viniendo, abordarla y decirle: mira, siéntate acá, en el mejor lugar, acá enfrente. Ir, hermanos, y traerle un vaso de agua, una botella de agua, atenderle y hacerla sentir bien, decirle: si necesita algo más, aquí estamos para servir. Enfocándonos en ¿dónde? En las personas que son extrañas para nosotros y que vienen buscando, hermano, un lugar donde encontrar a Jesucristo. Pues de hecho la iglesia de aquí, ¿cómo se llama, hermanos? ¿Templo qué? Príncipe de Paz. La gente que viene buscando a ese príncipe de paz, a esas personas que conocen al príncipe de paz, a esas personas que entran, hermano, con un corazón sediento de la presencia del Señor. Cuando yo estaba leyendo, hermanos, este libro, me doy cuenta que tiene un enfoque, y el enfoque es que las personas de la iglesia crezcan a la estatura y a la plenitud de Cristo. Ese es el trabajo, es la chamba, ¿no? Que la gente crezca. Tal vez, hermanos, hemos estado en muchos lugares donde se habla cómo aumentar el tamaño de la iglesia, las técnicas, hermanos, que a veces traen un resultados, ¿verdad? Tal vez un buen resultado o un resultado desalentador. O quizás, hermanos, fuimos a un evento y todo lo que se predicó fueron opuestos a nuestras ideas, a nuestros esfuerzos. Y es posible que como líderes nos sintamos agotados al ver que lo que estamos haciendo no produce resultados. Cualquiera que sea la razón, nosotros, hermanos, debemos de anhelar un cambio. Debemos, como líderes, anhelar un cambio. No el cambio que yo deseo, es el cambio, hermanos, que Dios desea en su propia voluntad. El deseo de Dios que a través de nosotros llevará el cumplimiento de lo que Dios desea en su perfecta voluntad. Y el deseo de Dios, hermanos, es que el evangelio sea predicado. Es que entendamos que nosotros no solamente predicamos el evangelio, sino que somos personas comprometidas que trabajamos para integrar a otros, dando testimonio como colaboradores de Dios y como sacerdotes de Dios. ¿Me estoy explicando el punto? Así que como sacerdotes estamos enfocados, hermanos, al deseo, hermanos, de servir y servir de inspiración para otros que vienen creciendo con el fin de que cumplan también ellos su ministerio. Amén. Y que sean personas comprometidas también. Nosotros, los que lideramos.
Ahora, hermanos, si nosotros buscamos en el libro de Hechos, capítulo 2, donde nosotros estuvimos enfocados la semana pasada, Hechos capítulo 2, en el versículo 43, nos damos cuenta, hermanos, cómo todos colaboraron para que las personas fueran salvas, cómo todos colaboraron para que los que llegaban a la iglesia se sintieran, hermanos, amados, se sintieran importantes. Aleluya, gloria al Señor. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros llegamos a ciertos eventos, miramos que las sillas de enfrente dicen a veces ocupado, ¿sí o no? Diga sí o no. Ocupada, ocupado, ocupado. ¿Y para quién lo reservan, hermanos? ¿Para quién lo reservan? Para los pastores, para los amigos conocidos, ¿sí? Para los misioneros, para los evangelistas, para maestros reconocidos. Pero yo creo, hermanos, que las primeras bancas de una congregación son para la gente que no conoce a Cristo. A su nombre, hermano. De que nosotros podamos traerlos desde la puerta de allá y traerlos acá enfrente y decirle: este lugar fue reservado para ti. Este lugar fue apartado de antemano para que usted viniera y lo ocupara. Dios lo estaba esperando. Y aquí estamos para servirle. Que la gente, hermanos, llegue y encuentre a personas que se han puesto el delantal y que traen el balde de agua para lavar los pies de las personas que vienen de allá afuera. Hace falta, hermanos, una iglesia comprometida. Dígame. Diga, heme aquí, Señor. Una iglesia, hermanos, que dejemos, hermanos. Miren, la mayoría de nosotros venimos enfocados en nuestros problemas, ¿sí o no? Hermanos, nosotros llegamos al culto para ver si Dios me habla, para ver si Dios me profetiza, para ver si Dios me toca, hermano. Y todo tiene que ver con yo. Siempre somos personas enfocadas en lo interno de nosotros. Pero yo cuando miro la escritura, hermanos, cuando miro la palabra, sé que cuando usted, hermanos, se enfoca, y de hecho la escritura nos dice que nosotros, no sé si me baje la cita, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Buscad primeramente el reino de Dios. Los intereses del reino son los que se deben de colocar en primer lugar. Me estoy explicando, hermano. Siento que lo estoy durmiendo con mi charla. Las cosas del reino, hermanos, los intereses del reino es la persona que ha entendido que la prioridad es la misma prioridad que tiene nuestro Dios, la misma prioridad que tiene Jesús, que el evangelio sea predicado a los perdidos. Pero nosotros, hermanos, en lugar de buscar primeramente el reino de Dios, nosotros estamos buscando las cosas internas y las soluciones internas, las soluciones a los problemas internos, soluciones a las necesidades internas, soluciones a los problemas internos, y nos hemos perdido el verdadero enfoque. Creo, hermanos, que cuando nosotros nos enfocamos en las cosas de Dios, ¿se acuerdan de Jesús cuando entró al templo y Mari y Pepe llegaron al evento, hermano, al congreso? Y termina el congreso, hermanos. Estoy hablando, ¿verdad?, a nuestro idioma de nosotros. Terminó el congreso en el templo y Mari y Pepe se fueron y Jesús se queda en el templo. Y ya iban, ¿cuántos? 3 días de camino, dice la escritura, ¿verdad? 3 días de camino, si no me equivoco. Y de repente empezaron a buscar a Jesús. ¿Y este niño dónde quedó? Imagínense, perdieron a Jesús, hermano. Perdieron a Jesús. Y fueron y preguntaron: hoy no has visto a mi niño. ¿Y cómo es? Así bien bonito como el hermano Miguel, cabello rubio, güero.
No lo hemos mirado porque te dieron una mala descripción, ¿no? Y andaban buscando a Jesús y empezaron a ir hacia atrás, de vuelta al templo. Y cuando llegan, hermanos, miran a Jesús sentado. ¿Cuántos años tenía Jesús? Imagínense, a los 12 años. Sentado hablando, hermanos, con los intérpretes de la ley. No, estaba debatiendo el niño ahí. A los 12 años. Y María y José se espantaron. Y me imagino como María habrá dicho, hay que llegar a rescatarlo. Y Pepe le dijo, no te metas porque estos hombres son peligrosos, nos van a dar una exhortada. No, tranquila, ahorita vamos por Jesús. Y esperaron que terminara Jesús. Y luego llegaron y dijeron, Jesús, mi hijo, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué? Si nosotros ya íbamos 3 días de camino y nos damos cuenta que tú no vas con nosotros, ¿por qué nos haces esto? O sea, le estaban echando la culpa a Jesús de que él no tuvo cuidado. A los 12 años ya querían que Jesús tomara decisiones. Pero Jesús le dice, hermanos, una palabra muy hermosa. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Nosotros, hermano, estamos enfocados muchas veces en nuestros proyectos personales, en nuestros sueños personales. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y tus necesidades, hermanos, serán añadidas. Preocúpate por las cosas de Dios, y Dios, hermano, obrará al favor de las cosas tuyas. Ocúpate de los negocios del reino, y Dios, hermano, suplirá cualquier cosa que nos haga falta. Él añadirá, hermano, lo que nosotros necesitamos. Dejemos, hermanos, de ser personas centradas en lo interno, en nosotros, de una forma de un egoísmo no santo, enfocados en nuestras necesidades, sin importarnos lo que suceda, hermanos, o lo que está pasando conforme a lo que Dios está estableciendo en este tiempo. Recuerdo, hermanos, cuando cayeron las Torres Gemelas, dicen que en Nueva York mucha gente se apiló a las iglesias preguntando por qué había sucedido eso. Y la gente, hermano, la gente no tuvo respuesta de los líderes. No hubo una respuesta concreta a su incógnita, a su pregunta, a sus dudas, a lo que estaba sucediendo. Y la iglesia, hermanos, debe de estar capacitada, gloria a Jesús, para poder, hermanos, comunicar el mensaje de Jesucristo en medio de cualquier pandemia, en medio de cualquier dolor, en medio de cualquier, hermano, guerra, en medio de cualquier circunstancia. El evangelio debe de ser predicado por gente, hermano, que ha entendido que son sacerdotes, que son servidores para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, hermanos, no entendemos que hay un problema en nosotros, hermanos. Hay un problema en nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos de nosotros no aceptamos el plan que Dios tiene. ¿Sí? El problema es que muchos de nosotros no nos queremos involucrar, no queremos colaborar con Dios en su plan que Él tiene. Su plan sigue siendo el mismo. Dijimos cuál es el plan de Dios, hermano. Tanto salvar las almas. ¿Sí lo sabe o no quiere colaborar? Porque le voy a decir, ¿y por qué no lo hace? No será que me está haciendo usted como los escribas y los fariseos, hermano. Si decimos que sí, nos va a preguntar, ¿y por qué no lo hicieron caso? No se crea, hermano, no somos fariseos, somos pentecostales. Gloria a Jesús. A su nombre, hermanos.
Si nosotros, hermano, nos resistimos, si nosotros ponemos resistencia al cambio que Dios quiere, de una mentalidad, hermanos, ¿cuántos tienen su Biblia todavía abierta? En Hechos capítulo 2, ¿sí? Al cambio que Dios quiere. La iglesia primitiva entendió el cambio, rápido, ¡pum!, lo entendió. Salvar almas. Para eso murió Cristo, tal vez porque eran personas que estaban muy cerca de los acontecimientos que habían sucedido. Cristo, hermanos, su trabajo fue predicar el evangelio para que las almas fueran salvas, ¿sí? Y de tal manera que Jesús convenció a muchas personas por sus milagros, los convenció por sus palabras, los convenció por su resurrección, y muchos vinieron a Jesús porque fueron convencidos de que lo que él hablaba era verdad. Y estas personas, cuando Jesús se va, ellos inmediatamente comenzaron a predicar el evangelio. Yo quiero hacerte esta pregunta antes que leamos acá, porque cuando empezamos a predicar el evangelio, hermanos, las almas van a venir. Entonces quiero hacerle una pregunta: ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a predicar el evangelio de Cristo a otras personas? Y predicar el evangelio, hermanos, de la manera correcta, hablando de los patrones correctos de la obra de Dios en Jesucristo para salvar a la humanidad. Debemos de tener un croquis en nuestra mente del plan estratégico que Dios está usando para salvar a la humanidad. Así que si nosotros, hermanos, no nos resistimos al cambio, entonces vamos a hacer una iglesia, hermanos, tradicional solamente, ¿sí? Tradicional. No vamos a quedar en la costumbre solamente de estar defendiendo lo interno, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero la iglesia, hermanos, de Hechos dice que comenzaron a predicar el evangelio. Y en el versículo 43 dice que después de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Después del sermón de Pedro, la iglesia se establece, y dice que sobrevino, en el versículo 43, temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Número uno, todos los que habían creído estaban juntos. No eran chivos, hermano. Permanecían en la congregación de Jerusalén. No andaban de un lugar para otro, estaban juntos y procuraban tener la armonía. Claro, para estar juntos hay que tener armonía. Y luego dice, y tenían en común todas las cosas. La pregunta que nos podemos hacer, hermanos, es: ¿será posible que pudiéramos tener en común todas las cosas y tener un corazón, hermano, dispuesto a ayudarnos unos a otros a cualquier necesidad que nosotros tengamos? De estar preocupados, hermanos, en lugar de juzgar al hermano que no viene, irlo a visitar, porque es más fácil, Poncios Pilatos, que se lavan la mano y criticar al hermano, a la hermana que no viene, y decirle: hermano, hermana tibia, que ya no quiere nada de Dios, de seguro anda mal. Y comenzamos, hermanos, a decir disparates, pero no nos preocupamos de decir: ¿será que mi hermano está bien? ¿Necesitará alguna cosa? Voy pronto a verle. O la tecnología que tenemos, un mensaje: ¿estás bien? Hermanos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. En lugar de ser criticones, de criticar las circunstancias o los problemas, hermanos, que a veces no sabemos los problemas que las familias están pasando en sus hogares. A veces ni nos enteramos que el hermano estuvo enfermo 15 días. Aleluya. Y luego lo miramos que llega a la iglesia: ya llegó. Ahí llegó el carnal que no viene, ¿no? Hermanos, ¿cuántos están aquí? Estoy tirando duro, ¿no, hermano? Todo
todo está bien, suavecito, no estoy tirando recio. Y dice, hermanos, que tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades. Claro, en este tiempo, ¿verdad? No vas a estar vendiendo tus propiedades, al menos que Dios te lo haga sentir. Pero hay mucha gente que usa esto para manipular a la gente, para manipularle y que traigan sus bienes. Pero aquí era algo que ellos sentían en su corazón hacer. Y vendían sus propiedades y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y hay gente que dice, he escuchado predicadores de más estatura, de más conocimiento, que dicen que habían personas que tenían muchas propiedades que no necesitaban, las vendían porque había necesidades y las traían para ser repartidas entre los hermanos. Y eso, hermanos, sucede también allá en México. Hay hermanos que tienen algunas parcelas y se quieren levantar una iglesia. Ellos tienen su casa y dicen, bueno, ya tengo una parcela, pastor, la dono para la iglesia. ¿Sí? Y si un hermano dice así, hermano, pues fírmele, porque más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿verdad? ¿Cuántos saben ese dicho? ¿Se lo interpreto o se lo sabe? Más vale pájaro en mano que ciento volando. Entonces, no es una mala palabra, una palabra que quiere decir que más vale tener el pájaro en la mano que 100 promesas volando. 100 promesas volando, mejor vale bien amarrada, ¿no? En la mano. Y porque ha pasado también de personas que donan y luego hay un problema con el pastor, con un miembro, y dicen, pues gracias, pastor, por la iglesia que edificó mi terreno. Más vale la firmita ahí, papá. Si lo vas a donar, fírmele a su nombre. Gloria al Señor. Y era una costumbre, hermanos, de ellos de traer su dinero para ser repartido entre las necesidades que habían en la iglesia. Y dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La coinonía entre los hermanos, la reunión, la amistad, hermano, el calor fraternal, el amor fraternal, hermano, en acción. Los hermanos compartiendo lo que ellos tenían. Qué hermoso, hermano, es cuando te tocan la puerta y te llevan cuando estás enfermo. Pues vaya y haga usted lo mismo, dijo el Señor, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y eso es hermoso, cuando la gente se preocupa por tus necesidades, cuando otros tienen cuidado de tus necesidades, cuando otros están pendientes de tu salud. Y dice que alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que nosotros necesitamos, hermano, identificar dónde tenemos que hacer el cambio. Y yo creo que me está entendiendo que el cambio, hermanos, tiene que ser de quitar el enfoque interno por el externo. Y la predicación del evangelio. Y voy a terminar con esto. Le voy a pedir, hermano, que se ponga de pie. Gloria a Jesús. ¿Cuántos me entendieron el mensaje, hermano? ¿Sí? Bueno. La pregunta, hermano, que le quiero hacer en esta hora: ¿tiene usted el valor para cambiar? ¿Tiene usted el valor, hermano, para cambiar? De decir, Señor, nos hemos enfocado mucho acá, pero llevo 10 años que no le hablo a una alma de Cristo. O un año, hermano, un año que no le hable una alma de Cristo, y es mucho. A ellos le decían, por primera vez se les llamó cristianos en Turquía, en Antioquía. Yo iba a decir Mesopotamia, fíjate. Gracias. En Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. ¿Por qué, hermano, se les llamó cristianos? Porque predicaban a Cristo en la mañana, a Cristo por la tarde y a Cristo por el día. Pero, perdón para el gallo, ya voy a terminar. Ya el gallo dice, ya, párale. Pero también, hermanos, se les conoció como los del camino.
¿Por qué se les conoció como los del camino? Porque andaban errantes, hermanos, por el camino. Y si miraban a Tino que venía ahí con su leñita, le decían, baje su leñita, le voy a predicar a Cristo. ¿Ah? O si venía alguien con su carreta, me das un raite, y se subía a la carreta y le predicaba a Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de Felipe cuando se subió al carro del etíope y le predicó el evangelio? Sí, dije, era un etíope. De Candace, venía de allá del África. Eunuco de Candace, amén. Un hombre que venía leyendo, hermanos, la escritura, que estaba interesado, y Felipe se acerca y le predica el evangelio. Ellos, hermanos, su vida así fue. Su vida fue de camino, predicando el evangelio en todo momento. Valor, hermano, necesitamos valor para cambiar. Necesitamos valor para cambiar. Y para cambiar se necesita un proceso. Y para cambiar necesitamos estar dispuestos en cambiar la forma en la que hacemos las cosas, confiando en Dios, pero también dar tiempo para que este proceso, hermanos, de ser evangélicos comprometidos que predicamos el evangelio, dé su fruto a su tiempo, ¿sí? Dé su fruto a su tiempo. Y yo, hermanos, a mí me gustó un día que estaba predicando José, que dijo que lo que yo predico, liderazgo, crecimiento, y rápido así dijo esto y esto y esto, y la otra parte, ¿no? Describió en la área donde yo predico lo que yo enseño. Y nosotros, hermanos, necesitamos entender que cuando un líder se levanta, se va a levantar, hermanos, según lo que Dios pone en su corazón del líder a hacer. Y los primeros, hermanos, que deben de captar la visión del líder es el liderazgo de la iglesia, los que servimos en la iglesia, captar la visión. Pero también necesitamos, diga conmigo, un plan. Sí, porque necesitamos un plan, no nada más de y salir como dicen en el rancho, como vacas locas, ¿no? No, necesitamos un plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero también, hermanos, necesitamos la ayuda, la unción y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para llevar a cabo la función que Dios tiene para nosotros. También necesitamos oración. Sin oración, hermanos, no habrá acción. La oración, hermanos, es un vínculo, amén, maravilloso, donde Dios escucha nuestro clamor, un Dios invisible, y ese Dios nos responde según la necesidad por la cual nosotros le invocamos. ¿Se acuerdan cuando los discípulos se metieron allá y dijeron, oh Señor, mira lo que han hecho con los reyes, con lo que habían dicho tus santos profetas, y han hecho así con nosotros, y mira ahora lo que nos están persiguiendo y no quieren que prediquemos tu palabra, pero danos de nuevo para que sigamos predicando el evangelio de Jesucristo? Cayó el Espíritu Santo una vez más y se llenaron del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos dará la ayuda, la fuerza para cumplir la misión y el propósito de Dios aquí en la tierra para la iglesia. La iglesia está establecida para cumplir el propósito del Padre, del Hijo, y con la ayuda del Espíritu Santo lo lograremos. Amén. Gloria al Señor. Así que tenemos un plan. Todavía no lo estamos revelando qué es lo que vamos a hacer, a dónde vamos a ir, cómo nos vamos a enfocar, pero poco a poco, hermanos, lo vamos a ir describiendo. Amén. ¿Dónde vamos a comenzar? ¿Dónde va a comenzar el cambio? Gloria al Señor. Si usted tiene el valor para cambiar, ¿y dónde va a comenzar el cambio? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a mirar las 5 claves para el siguiente miércoles. No se lo pierda. Va a ser cada una, vamos a tomar 10 minutos para hablar de esas 5 claves. 10 minutos una, 10 minutos otra, 10 minutos la otra. ¿Cómo vamos a ir desarrollando el proceso para que la iglesia Templo Príncipe de Paz se vuelva una iglesia misionera? Para que la iglesia Templo Príncipe de Paz se vuelva un sacerdote. Amén. Y que cumpla la función, el deseo del Padre
que todos escuchen el Evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Así que solamente como petición, hermanos, en esta noche, yo ya terminé, ya cerré la Biblia, ya terminé. Como petición, hermanos, solamente para usted, es que estemos orando por nuestra ciudad. Cada mañana que se levante, si usted se levanta a las 3 de la mañana, si usted se levanta a las 5 de la mañana, si usted se levanta a las 6 de la mañana, si usted se levanta a las 8 de la mañana, si usted se levanta a las 10 de la mañana, si usted se levanta a las 12 de la mañana, ínquese, hermanos, a orar, aunque sea, ayúdeme a orar, aunque sea 10 minutos, hermano, por nuestra ciudad. 10 minutos cada uno es mucho, ¿sí? Aunque sea 10, 15 minutos, oremos por nuestra ciudad. Y vamos a establecer planes estratégicos para que cuando lleguemos allá a la presencia del Señor, no nos diga: Señor, ¿por qué no predicaron el Evangelio en las calles? Señores, que no tuvimos, ustedes van a decir, que el pastor nunca nos dijo, y usted se lava la mano y ya vengo yo. A ver, Miguel, ¿por qué no le dijiste a la iglesia que predicara el Evangelio? Porque estábamos enfocados, Señor, ahí en lo de adentro, en las bancas, en las sillas, en las luces, en el humo, en las pantallas, Señor. No tuvimos tiempo, estuvimos muy ocupados. Entonces, hermanos, hay una prioridad, y esa prioridad es predicar el Evangelio. Nosotros podemos hacer excusa, ya todo Center sabe, pero no nos cuesta ir y volver a regar la semilla. Amén. Y Dios, hermanos, no es llenar la iglesia, es llenar el reino, ¿sí? Si quieren venir a la iglesia, gloria a Dios, estemos preparados, hermano, porque Dios, cuando nosotros salgamos, Dios va a traer a la gente que deben de ser salvos, y van a venir, y tenemos que tener preparados estos lugares de enfrente. Y si podemos quitar esas sillas y poner unas sillas más elegantes para ellos, se las ponemos, hermano, que se sientan en casa. Ya cuando ya tengan un año, ya, hermano, ya ocupe allá atrás y empieza a servir también, no sea concha, aleluya. Así que ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, hermanos, involucrarnos en la labor de alcanzar las almas para Cristo. Cuando nos muramos, hermanos, ya no vamos a predicar el Evangelio. Cuando estemos en el cielo, ya no vamos a predicar el Evangelio. Después del rapto, ya no vamos a predicar el Evangelio. En la Santa Jerusalén, ya no vamos a predicar el Evangelio. Aquí es el tiempo, aquí ahora, de predicar el Evangelio de Jesucristo. Ese es el reto para la iglesia hoy. Oramos, hermanos, y yo le voy a dar lugar a mi santísima esposa, que pase y nos despida. Gloria al Señor. Ella dice que no, y la Biblia dice que sí. Gloria a Jesús, es mi santa esposa, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, hermanos, por esta palabra. Mi esposa ora y somos despedidos. Amén. Y tenemos confraternidad, hermanos, el sábado en Jacksonville a las 4 de la tarde. Hermano, la VEN está, nuestro hermano Chalelo es el chofer de la VEN, pero la VEN va si solamente, hermano, lleva 7 pasajeros. ¿Ok? Necesitamos 7 pasajeros, así que el chofer tiene que echar llamadas para montar gente a la VEN. El senior dijo 7 pasajeros tienen que ir en la VEN. Así que, por favor, hermanos, para que esa VEN no se quede pegado el motor, súbase, amén, y váyase a gozar a nuestra confraternidad en Jacksonville. Amén, queremos verle ahí. Los líderes que son de nuestra sección, por favor, no falte, porque lo estamos checando. Ay. Así que ahí los esperamos, hermanos, y Dios les bendiga. Que esta palabra, hermanos, sea de bendición para cada uno de nosotros y que meditemos en ella. Fuimos llamados para predicar el Evangelio. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Así oramos, mis hermanos. Padre, en esta noche, Señor, vamos a ser despedidos de este lugar, más nunca de tu presencia. Bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Señor, bendito Dios, que tú pongas, Padre Santo, Señor. Bendito Dios, Señor, ese anhelo, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. La importancia, Padre Santo, de hablarle a alguien más, Señor, de tu precioso evangelio, Padre Santo, ya que ese, Señor, Padre Santo, es tu mandato, bendito Dios, de ir y predicar, Señor. Padre Santo, a cada alma, Señor, perdida, bendito Dios, ayúdanos a ser, Señor, esa luz, Padre Santo, en medio, Señor, de las tinieblas, Señor, que podamos, Padre Santo, ser usados, Señor, Padre Santo, y ser útiles para tu obra, Señor. Úsanos, Señor, como instrumentos, Señor, en el campo, Señor, allá afuera, Padre Santo, donde hay necesidad, Señor, que haya corazones dispuestos, Señor, a servirte, Padre Santo. Señor, que esta palabra, Señor, Padre, la llevemos, Señor, en nuestra mente, vuestro corazón, Padre, y podamos, Señor, llevarla por obra, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos
y que esta noche, Señor, Padre Santo, tu Padre, bendito Dios, vayas con cada uno, Señor, a nuestros hogares. En el nombre de Jesús te pido también, Señor, por cada hermano, Señor, que en esta noche el Señor no pudo estar con nosotros. Tú conoces, Señor, su situación, Padre Santo, tú conoces su lucha, Señor. Padre bendito Dios, ahí donde está, Señor, que tu Espíritu Santo le dé paz, descanso, gozo. Bendito Dios, Señor, a su alma, Padre, en el nombre de Jesús.